Hola amigos, bienvenidos a su canal Ingeniería Química Fácil, donde aprenderás de una manera agradable y sencilla todo lo relacionado a la ingeniería química. Y sin más preámbulos, damos inicio a la temática del día de hoy, donde continuaremos con la explicación de cómo construir el marco teórico. Bien, una vez extraída y recopilada la información, procedemos a construir el marco teórico, integrando toda la información recopilada. El proceso de integración es subjetivo. Se puede realizar de acuerdo a los criterios lógicos del tema, cronológicamente, por subtemas o teorías. No existe una metodología estipulada, solo se busca organizar adecuadamente la teoría. Es importante que al construir el marco teórico tengas en cuenta que la literatura revisada te puede proveer una respuesta, aunque sea parcial a la pregunta, o a las preguntas de investigación, o bien proveer una dirección a seguir dentro del tema de nuestro estudio. Para determinar los diferentes grados en el desarrollo del conocimiento, debes fijarte en lo siguiente: que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica, y que se aplica a nuestro problema de investigación. Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado o limitado, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Que hay descubrimientos interesantes pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría. Que solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Como también nos podemos encontrar dentro de la revisión estudios inconsistentes por su metodología o resultados, y los procesos de verificación no han sido completamente satisfactorios. En síntesis, las estrategias para construir el marco teórico varían de acuerdo al material recopilado. Hemos abarcado mucho el término teoría, y es posible que aún no lo tengas claro. Es por esto que a continuación te explicaremos a qué nos referimos con este tema, así como sus funciones principales. En la literatura este fenómeno posee definiciones ambiguas o contradictorias, pero usualmente se conoce como una serie de ideas que una persona tiene respecto de algo, como por ejemplo, cada uno de ustedes tiene su propia teoría de cómo resulta mejor estudiar. Por otra parte, Black y Champion consideran a las teorías como conjuntos de ideas no comprobables e incomprensibles, que están en la mente de los científicos y que tienen muy poca relación con la realidad. Muchas personas piensan que las teorías están totalmente desvinculadas con la realidad, por no tratar con problemas de la vida cotidiana y por tanto no son de utilidad. También se ha considerado como simples ideas y conceptualizado desde nacionalismo, cultura, medios de comunicación colectiva hasta opinión pública, al definirse y utilizarse en la interpretación de materiales de investigación, se equiparan con la teoría social. Otro uso del término teoría es el de pensamiento de algún autor. Se identifica la teoría con los textos de autores clásicos como Karl Marx, Max Weber y Sigmund Freud. Pero esto significaría igualar al concepto teoría con la historia de las ideas. En fin, son muchos los conceptos que se tienen acerca del término teoría. Sin embargo, el de nuestro interés es la definición científica, como lo conceptualiza Kerlinger y Lee. Una teoría es un conjunto de constructos, es decir, conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos, al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Estas pueden estar acompañadas de esquemas, diagramas, modelos gráficos, lo que resulta conveniente, puesto que permite ilustrar de manera didáctica los conceptos más importantes. Que no se incluya todo el material dentro del
los esquemas no significa que carezca de utilidad, pues generalmente viene acompañada con material adicional que permite comprender el fenómeno. Ahora bien, ya conoces la definición de teoría. Ahora te mostraremos sus funciones. Primero, la función más importante de una teoría es explicar, es decir, el para qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Por ejemplo, para la teoría de la relatividad, Albert Einstein explicó en otras cuestiones en qué consiste la relatividad, cómo surgen y para qué se debía considerar los sucesos en el tiempo y en el espacio. Una segunda función consiste en sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado. Otra función muy asociada con la de explicar es la de predecir, es decir, hacer inferencias a futuro, saber cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno, dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, una teoría adecuada de la cantidad de calor transferido por radiación y convección a un material que se encuentra al interior de un intercambiador de calor, contando con información válida y confiable respecto de dichos factores como la temperatura, tiempo, área, predeciría qué porcentaje de humedad se removería del material. En este sentido, la teoría proporciona conocimiento de los elementos que están relacionados con el fenómeno, sobre el cual se habrá de efectuar la predicción con frecuencia. Para la explicación y predicción de ciertos fenómenos se requiere de la concurrencia de varias teorías, una para cada aspecto del hecho. Hay fenómenos que por su complejidad, para predecirse, requieren de varias teorías. Después de todo lo mencionado, te preguntarás si todas las teorías son igualmente útiles o algunas teorías son mejores que otras. Teniendo en cuenta que todas las teorías se construyen a partir de investigación, aportan conocimiento y en ocasiones ven los fenómenos que estudian desde algunos ángulos diferentes. Sin embargo, algunas están mejor desarrolladas que otras. Para definir esto, es necesario evaluar los siguientes criterios: la capacidad de descripción, explicación y predicción. Una teoría debe ser capaz de describir, explicar y predecir los fenómenos a que hace referencia. Describir implica varias cuestiones, como definir el fenómeno, sus características y componentes, así como delimitar las condiciones y los contextos en que se presenta, y las distintas maneras en que llega a manifestarse. Explicar tiene dos significados importantes. En primer término, significa poseer una forma de entendimiento de las causas del fenómeno. En segundo término, se refiere a la prueba empírica de las proposiciones de la teoría. La predicción está asociada con este segundo significado de explicación, que depende de la evidencia empírica de las proposiciones de la teoría, pues si ocurren una y otra vez como lo explica la teoría, es posible que se manifieste constantemente. Cuanta más evidencia empírica, es decir, los datos, apoya la teoría, mejor podrá describir y explicar y predecir el fenómeno o los fenómenos estudiados por ella. También, una teoría tiene que ser lógicamente consistente, es decir, las proposiciones que la integran deberán estar interrelacionadas. No puede haber repetición ni generarse contradicciones internas. La perspectiva. Este aspecto es alusivo a la generalidad de la teoría, pues una teoría posee más perspectivas mientras mayor cantidad de fenómenos se explique y más aplicaciones admita. Por ejemplo, una visión teórica de la transferencia de calor que pretenda describir y explicar qué es y cómo surge su uso en general de los fenómenos, mientras otra se refiera solo a manifestaciones del fenómeno específico. Por ejemplo, una teoría del intercambio de calor por convección que busca describir y explicar cómo se produce y qué lo afecta.
También está la innovación inventiva, fructificación heurística. Según Ferdinand y Levin, es la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos. Las teorías que originan en mayor medida la búsqueda de nuevos conocimientos son las que permiten que una ciencia avance. La sencillez. Se recomienda crear una teoría sencilla. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Resulta más útil una teoría que explique uno o varios fenómenos de forma sencilla, sin omitir ningún aspecto, a las que poseen demasiadas proposiciones. Cabe destacar que sencillez no es superficialidad. Ya en este punto te preguntarás qué estrategia seguimos para construir el marco teórico, si adoptamos una teoría o desarrollamos una perspectiva teórica. Ya conociendo la definición, continuaremos con la explicación de cómo construir el marco teórico, el cual depende de una revisión de la literatura. Primero, si al revisar la literatura encontramos una teoría capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno, situación o suceso de manera lógica, completa, profunda y coherente, y cuando reúne los demás criterios de evaluación antes mencionados, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esta teoría como la estructura misma del marco teórico. Es importante resaltar que si encontramos una teoría que explica perfectamente nuestro problema de investigación, no se debe realizar un estudio de una teoría ya profundizada. Por ejemplo, alguien pretende realizar una investigación para someter a prueba la hipótesis referente a la primera ley de la termodinámica. La energía de un sistema es igual a la suma de la energía transferida en forma de calor y la energía transferida en forma de trabajo. Esto sería muy tonto, pues es una hipótesis generada hace muchos años, comprobada de forma exhaustiva y ha pasado a formar parte del saber común. Al encontrar teorías que expliquen a detalle nuestro problema de investigación, debemos coger como base esa teoría y cambiar de enfoque a partir de lo que ya está comprobado, plantear otras interrogantes de investigación que no se respondan en la teoría o profundizar los elementos de una perspectiva diferente. También es posible encontrar teorías que no se han comprobado o han sido aplicadas en contextos diferentes. De ser así, resultaría de interés someterlas a prueba empírica, en otras condiciones. Por ejemplo, una teoría de bioproducción de aceite y biocarbón a partir de mazorcas de maíz y restos por pirólisis rápida que se podría probar por pirólisis lenta y evaluar cómo resulta más eficiente. En el caso de una teoría desarrollada, nuestro marco teórico consistiría en explicar la teoría, ya sea por proposición o proposición por proposición, o en forma cronológica, desarrollando su evolución. Supongamos que se intenta resolver el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son las características del biocarbón relacionadas con la remoción de contaminantes emergentes? Al revisar la literatura se encontraría una teoría sumamente desarrollada, como la teoría de la relación entre las características del biocarbón y la remoción de contaminantes emergentes. Nuestro marco teórico se basaría en esta teoría, incorporándoles ciertas referencias de intereses. Estas lo estructurarían de la siguiente manera. Primero, la remoción de contaminantes emergentes con biocarbón. 1.1 ¿En qué consiste la remoción de contaminantes empleando biocarbón? Y el ítem 1.2 sería la importancia de la remoción de contaminantes usando biocarbón. El segundo ítem sería contaminantes emergentes. 2.1 Tipos de contaminantes emergentes. 2.2 Propiedades de los contaminantes emergentes. 2.3 Métodos de remoción, ya empleados actualmente. Tercero, las características del biocarbón. 3.1 La materia prima, donde podremos referirnos acerca de la materia prima seleccionada para formar biocarbón y sus características más importantes. 3.1.1 Tamaño de partícula, siendo esta una variable importante para obtener un buen porcentaje de remoción. 3.2 Condiciones de biocarbón.
3.2.1 Temperatura de la pirólisis al vacío. 3.2.2 El tiempo de carbonización. Y 3.2.3 Otras condiciones. El ítem 4 se evaluará la relación entre las características del biocarbón y la remoción de contaminantes emergentes. En este ítem se comentaría cómo se vinculan entre sí dichas características y la forma en que se asocian, como un todo. En esta parte del marco teórico se explicaría el modelo de los moderadores de la relación entre las características del biocarbón y los contaminantes emergentes. A manera de resumen, las características se tomarían en conjunto, mientras que en el apartado 3 se explica más detalladamente. En este, el 80% del marco teórico se desarrolla en el ítem 3 y 4. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte.